Andrea Carreño y nuestro proyecto final de la asignatura fue desempeño y optimización de un freno de disco. Los objetivos para nuestro proyecto fueron generar una malla en una geometría con características repetitivas, obtener las métricas de calidad para el mallado realizado a un disco de freno y finalmente optimizar el diseño de un freno de disco respecto a 3 parámetros, minimizando la masa y manteniendo un coeficiente de seguridad determinado. Bueno, entonces pues primero tenemos que definir pues el componente en cuál se va a estudiar y pues cuál es su funcionamiento para saber qué carga se está sometido, ¿sí? Entonces digamos que el mecanismo básicamente consiste en dos partes, el mecanismo de frenado consiste en dos partes, que es la parte móvil, que sería el disco, que gira con la rueda, y una parte que está fija, que es la pinza. Entonces cuando el freno se aplica por algún sistema mecánico o hidráulico, este le transmite la fuerza a las pinzas y las pinzas apretan el freno de disco. ¿Sí? En las pinzas hay una cobertura que son las pastillas que tienen un alto coeficiente de fricción y esta fricción que se genera respecto al eje de rotación de la rueda genera un torque que es el torque de frenado. Bueno, nosotros también tuvimos ciertos problemas porque pues sí trabajamos con el ANSYS estudiantil y pues ya había una geometría inicial de un freno ya hecho, ya establecido, pero pues nos tocó modificarla para hacerla un poco más sencilla, ya que el ANSYS estudiantil, el módulo de SpaceClaim, pues no deja guardar después de cierta geometría y como nuestro proyecto es de optimización, se van a variar parámetros de esta geometría va cambiando, entonces para que el proceso de optimización lo haga automáticamente, teníamos que parametrizar en SpaceClaim y modificamos la geometría. Aquí se pueden ver pues las características que se trataron de mantener tal cual las originales, las mismas dimensiones, y cabe decir que uno de los parámetros a optimizar es el diámetro 2, el de 200 milímetros, que es donde se hace el acople con la rueda. También otras dimensiones importantes vienen haciendo los dos espesores. En la parte superior se puede ver el espesor del disco, que tiene inicialmente un espesor de 10, que también va a ser un parámetro para la optimización. Y en la vista de corte, el segundo espesor, que es el espesor en donde se la acople con la rueda. Bueno, para nuestro modelo inicialmente decidimos el material que íbamos a usar, el cual fue cast iron dúctil o fundición de hierro dúctil. Este es un tipo de fundición de hierro aliada con inclusión de grafito en forma de nódulos, razón por la cual, a diferencia de la mayoría de fundiciones de hierro, que son frágiles y quebradizas, esta fundición tiene mucha más dureza y resistencia a la fatiga. Se trabajó con un tensile yield strength de 3.4 por 10 a la 8 pascal. Para las condiciones de contorno, según referencias bibliográficas, durante frenados suaves, la fuerza de presión de las pastillas contra el disco es de aproximadamente 5 kN, lo cual resulta en un valor nominal de presión en la superficie de la pastilla de 1.2 megapascal. Pero en extremas situaciones de frenado, la presión podría ser aproximadamente de 10 megapascales, que representan 41 kN de fuerza de presión de la almohadilla. En una situación real, pues el disco va girando a gran velocidad y la fuerza que ejercen las pastillas solo actúan en un sector del disco. Por ello, y para simplicidad del modelo y facilitar nuestra simulación, decidimos realizar un análisis estático estructural, en el cual se aplicarían dos fuerzas de frenado, uno en la cara frontal y uno en la cara posterior del disco, que se muestran en la área de color rojo. Esta fuerza sería de 20.5 kN, porque dividimos la fuerza de 41 kN en dos. Dado que las pastillas pues, son de un material con un coeficiente de fricción alto, se escogió un valor de 0.7 para calcular el torque de frenado, que dio como resultado 1537.5 Nm. Además de esto, se agregó un soporte fijo en el centro del disco. Como pueden observar, solo se modeló un cuarto de la geometría total del disco. Esto es debido a que decidimos usar simetría respecto a unas coordenadas cilíndricas que se encuentran en el centro del disco. Para el mallado, como esta era una geometría con características repetitivas, pues se malló solo un cuarto de las secciones que tomamos. En los métodos globales se tomaron elementos de segundo orden con un tamaño paralelo de 5 milímetros y el máximo tamaño de elementos de 10 milímetros. En la aplicación de los métodos globales
se dividió la geometría en tres secciones. Para y para la tercera, que es la verde, elementos tetraedros. Bueno, en la parte de métodos locales que se utilizaron, como se va a hacer una simetría y esto va a generar un disco completo, entonces lo que se busca es que las caras que queden adyacentes tengan la misma malla, ¿sí? Para que de esta forma exista una continuidad alrededor de toda la malla. Entonces, para lograr esto se utiliza el Match Control y se seleccionan pues, los límites inferiores y superiores de la geometría para que estos tengan la misma malla y cuando se genere la simetría sea igual. Otro método local que usó fue el face meshing, que se utiliza para que la malla de dos caras adyacentes sea igual y de esta manera dar continuidad a la malla global. En las imágenes se aprecian las dos caras que seleccionamos para aplicar este método. Otro método importante que se utilizó es el tamaño de contorno y pues como se puede ver la idea es dividir la malla en tres partes diferentes y aplicar un método a cada lado, ¿no? Pero entonces en la parte que se unen en los contornos que están iguales la idea es tener el mismo tamaño, es decir, aquí en este caso no estaba por tamaño, sino estaba por número de divisiones, y que estas dimensiones sean iguales, para que de esta manera concuerden los dos lados y haya continuidad en la malla. Para comprobar la calidad pues, del mallado que se realizó, se decidieron encontrar dos métricas de calidad. Como mi compañero lo mencionó anteriormente, pues como la malla era bastante refinada y al momento de optimizar se iban a cambiar varios parámetros o disminuirlos demasiado, se generaban demasiados nodos que excedían la capacidad de la licencia del ANSYS estudiantil. Por ello, para ya la simulación y optimizar se utilizó una malla por defecto. El aspect ratio es la relación entre el lado más largo y el lado más corto. Como se observa en la imagen de la malla bastante refinada, se ve que los valores y los elementos están muy cercanos a uno, lo que quiere decir que los elementos son bastante uniformes y presentan una buena calidad, mientras que en la malla por defecto, pues ya se amplía el rango que llega hasta 29, mostrando que los elementos pues sí llegan a ser un poco más deformes. Finalmente, en una comparación global de lo que vendría siendo la calidad del elemento, se tiene, pues, por un lado la malla refinada, que si podemos observar está por encima de un 70% en su totalidad prácticamente, teniendo muy pocos puntos por debajo de este valor, mientras que por el otro lado la malla por defecto pues tiene su mayoría ya están en torno al 50-40% de calidad. Aquí pues es un pequeño GIF de cómo sería la deformación. Y pues como vemos, el desplazamiento es mucho mayor en los bordes debido a la torsión en el cual está sometido. Y en el centro, según las condiciones que nosotros definimos, que es donde se supone que va conectado a la rueda, no hay deformación porque pues tomamos que era un fixed support. También pues podemos notar estos primeros valores iniciales que teníamos, sobre todo nos importa acá el factor de seguridad mínimo, que es uno de los valores que queremos optimizar, y tenemos partes en las que falla el elemento, ¿sí? Podemos observar que donde tenemos el menor factor de seguridad es en el centro, ¿sí? Y esto pues es importante tenerlo en cuenta porque sabemos que los parámetros que tengan que ver con la geometría en esta zona del centro pues van a ser los que puedan afectar más el valor del factor de seguridad. Bueno, respecto al diseño de experimentos, se generaron 15 puntos. De estos, pues, los 3 parámetros fueron los que nombré anteriormente, que vendría siendo el espesor de placa, que en este caso se hace referencia al disco como tal, a la zona circular más grande, a ese espesor que está
trabajando en un rango, lo pusimos entre 5 y 20 milímetros. El espesor superior, que es el que hace referencia a la parte donde se acopla con la llanta. Y el radio también hace referencia a donde se acopla con la llanta, pero pues se trata de la sección circular. De los resultados de las variables de salida obtenidos en la tabla anterior, se graficaron cada uno de los puntos de diseño. En azul podemos ver el factor de seguridad mínimo y en rojo la masa de la geometría. De los resultados no se puede obtener una relación entre la masa y el factor de seguridad, ya que en ciertos casos al aumentar el factor de seguridad se aumenta la masa, pero en otros esta relación no se cumple. Por eso pasamos a la superficie. Bueno, entonces, para evidenciar este comportamiento y pues tener una idea de lo que está ocurriendo, pues se generan las superficies de respuesta, ¿sí? Primero, el factor de salida, el parámetro de salida que vamos a mirar es el factor de seguridad mínimo y vamos a ver cómo varía respecto a ciertos parámetros. Si ustedes pueden evidenciar, las gráficas se ven prácticamente planas, ¿sí? Es simplemente una curva plana. ¿Eso qué quiere decir? Que respecto a un parámetro de entrada, que en este caso sería el espesor de la placa, ¿sí? No varía mucho, ¿sí? Es prácticamente independiente de eso. También podemos ver, por ejemplo, lo que ocurre con el radio, que es un comportamiento que se alcanza un valor máximo de factor de seguridad mínimo y después de cierto valor empieza a disminuir. Por otro lado, respecto al espesor superior, vemos cómo es directamente proporcional, es decir, a medida que aumentamos este espesor de la parte de arriba, pues aumenta también el factor de seguridad. En este caso, las superficies de respuesta para la masa del disco, los tres parámetros de entrada presentan una relación directamente proporcional con la masa del disco. Y ahora con la sensibilidad local veremos pues cuál es el que influye más en este parámetro de salida. Entonces, pues como se había evidenciado en la superficie de respuesta, respecto al factor de seguridad, tenemos que el parámetro más importante y que prácticamente depende el factor de seguridad mínimo es el espesor superior, ¿sí? Si ustedes recuerdan en la parte de los esfuerzos, en la distribución del factor de seguridad, se veía que la parte crítica era esta parte superior, entonces pues podemos concluir que si nosotros aumentamos ese espesor, pues obviamente el área transversal va a ser mucho mayor y aún así, y eso va a hacer que disminuya el esfuerzo. Para el análisis de sensibilidad local de la masa, pues se evidencia que los tres parámetros influyen sobre el parámetro de la masa, pero el que más influye es el espesor del disco. Porque está relacionado con el área más grande de la geometría y pues al aumentar su valor, se aumentará por ende el volumen y la masa del disco. Bueno, finalmente pues obtenemos, después de realizar la optimización, tenemos tres puntos candidatos, ¿sí? El estudio de esta optimización se basa en dos cosas fundamentalmente, que es maximizar el factor de seguridad que cumpla con los requerimientos, es decir, que sea mayor a 1.5, y aparte de eso queremos que pues sea óptimo en el sentido de que sea menos costoso. Si utilizamos menos materiales menos costosos, entonces eso quiere decir que si la masa es menor, pues es mucho mejor para el diseño. Entonces, según eso, tenemos los tres puntos que podemos observar ahí. Vemos que logramos un factor de seguridad por encima del requerido y como observamos, prácticamente lo que se hace en este proceso de optimización es que se aumenta el espesor superior, ¿sí? Hasta lograr el factor de seguridad que se requiere. Y por otro lado, lo que respecta al radio y al espesor del disco, que ahí aparece como espesor de la placa, se disminuyen al mínimo, ¿sí? Porque eso viene del análisis de sensibilidad, en el cual esos casi no afectan al factor de seguridad, pero por otro lado sí afectan la masa, es decir, que si minimizamos estos, pues vamos a minimizar la masa.
Y ya finalmente pues se logra cambiar desde un factor de seguridad mínimo de 0.94 a uno de 1.75, con una masa inicial de 5.92 kilogramos a una masa de 4.55 kilogramos, con un espesor de disco de 5.0079 milímetros, un radio superior de 100 milímetros y un espesor para la placa superior de 12.3 milímetros.